Hola, buenas tardes. Estamos en esta tarde, como digo, soleada, parece siempre el servicio del tiempo, del pronóstico, pero queremos decir eso, que en esta tarde hermosa estamos reunidos para dar lugar a la palabra del doctor Corti, que nos va a convidar hoy la segunda sesión, el segundo encuentro de este ciclo que se titula Palabra y Arquetipo. La semana pasada tuvimos el gusto de escucharlo cuando nos expuso sus pensamientos, sus reflexiones sobre palabra y arquetipo en Jorge Luis Borges, y hoy continuaremos con el mismo título en el autor, escritor Leopoldo Marechal. Gracias, Enrique, por bueno, tomarte este tiempo. El doctor Enrique Corti fue invitado por el director del centro, Carlos Ruta, y aquí nos encontramos disfrutando de estas excepciones maravillosas. Enrique Corti es investigador principal del CONICET y profesor de Historia y Filosofía Medieval y de Filosofía Teórica en la Universidad Nacional de San Martín. Desempeñó actividades académicas en diversas universidades, es miembro de la Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale y la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Sus libros más recientes son El último Anselmo, publicado y editado por Unsamedita este año, en el 2024. Otra de sus obras es Estar en la Verdad, perdón, que fue publicado en el año 2018 por Jorge Baudino Ediciones, y otra de sus obras que mencionamos es la que se editó y publicó en el 2016, Oír, Entender y Argumentar, publicada por Miño y Dávila. Como solemos decir, esto es solamente una pincelada de la trayectoria del doctor Corti. Quien quiera eh, saber más puede o bien ir al Google Scholar o googlearlo o mandarnos un mensaje para que le compartamos la información. Enrique, sin mucho más protocolo, te paso entonces la palabra y te agradecemos desde el centro por esta segunda presentación sobre Marechal. Bien, primero agradezco este espacio al cual me convocaron gratuitamente, lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, no había ninguna necesidad de convocarme y me convocaron. Y gratuitamente respondí, tampoco tenía ninguna necesidad de aceptar la convocatoria y la he aceptado. En ese sentido, doblemente gratuito. La semana anterior estuvimos haciendo unos comentarios sobre el título en cuestión, que es la palabra y el arquetipo, es decir, la palabra como arquetipo, en Jorge Luis Borges. En esta oportunidad vamos a retomar el mismo tópico, es decir, sería la segunda parte de la palabra como arquetipo, pero en Leopoldo Marechal. Unas breves palabras que dijimos la vez pasada ubicaron a Marechal y a Jorge Luis Borges, ambos dos en la Escuela de Florida, habiendo Marechal pasado también por el grupo que se reunía en Boedo. Es decir, dos grupos diversos, distintos y hasta en algún sentido antagónicos. En esta ahora voy a abordar el tema de la palabra como arquetipo en las tres novelas de Leopoldo Marechal. Efectivamente, publicó tres novelas. Una, la primera, que le llevó muchísimo tiempo, más de 16, 17 años, para completarla, que es Adán Buenos Aires, que fue publicada en el año 1948.
La segunda, 17 años después, en el año 65, 1965, nombrada El banquete de Severo Arcángelo. Y la última, en el año 1970, llamada Megafón o la guerra. Es un dato no menor, aunque parezca circunstancial, que Megafón o la guerra vio la publicidad, digamos, un mes después de haber muerto Marechal, que muere en el año 1970. Estas tres, digamos, hay un epígrafe que me gustaría adelantar al comienzo, y es una frase que escribe Marechal en un ensayo de 1933 que fue publicado en capítulos por el diario La Nación, llamado Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza. Ese tratado, ese ensayo, tuvo varias ediciones y varios retoques. Recién consiguió su edición definitiva, que el autor presenta como tal en el año 1965, es decir, el mismo año en que sale publicada la segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo. Bueno, en este ensayo, el epígrafe que quiero traer a colación decía: todo arte de amar es un arte de morir. Lo que importa es lo que se pierde o se gana muriendo. Esto, dicho en el contexto en que lo fue, tiene que ver precisamente con el tópico del descenso y el ascenso del alma por la belleza. Es decir, el alma asciende, desciende, la belleza es el motivo y la causa tanto del ascenso como el descenso. Por lo tanto, todo el ensayo tiende a encontrar una justificación, una explicación de cómo es posible que entre el alma y la belleza se puedan generar dos mociones diversas, ¿no? Una de ascenso y una de descenso. Pero recupero ahora el epígrafe, como acabo de decir, y si bien todo arte de amar es un arte de morir, es decir, no hay arte de amar que no sea arte de morir, lo verdaderamente importante es lo que al morir se gana o se pierde. Bueno, como contexto, diría yo, las tres novelas de la narrativa marechaliana son publicadas con posterioridad a 1940, cuando el autor contaba ya más de 40 años de edad. La repercusión pública y crítica de Adán Buenos Aires, la primera, cuyos avatares el mismo Marechal detalla en su cuaderno de navegación, muestra a las claras que los primeros 18 años de vida de la novela, el cuaderno de navegación data de 1966, transcurrieron casi en soledad y silencio. Fíjense que el cuaderno de navegación sale un año después que El banquete de Severo Arcángelo, es decir, está precedido por dos novelas. Así como todas las novelas están precedidas por el descenso y ascenso del alma por la belleza. Después de la primera edición, digamos, de Adán Buenos Aires, que transcurrió en soledad y en silencio, la segunda tuvo que esperar un montón de años para ver la luz. Lo que podría llamarse la segunda entrada de Adán Buenos Aires en la escena pública coincide, como lo acabo de decir, con su segunda edición en 1965. En sus primeros años de vida, el Adán Buenos Aires no atrae la atención más que de un pequeño número de críticos locales. Entre ellos está Adolfo Prieto, Julio Cortázar y Noé Hittrick, además de Graciela Maturo. Estas críticas, digamos, estas recepciones no condicen en sus perspectivas, pero a juicio de Marechal merecen destacárselas, porque comparten todas, a juicio de él, una actitud grave, atenta y desinteresada.
La segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, es causa ocasional, tal vez, a la que puede atribuirse en parte el resurgimiento de la atención general, no solo sobre Marechal mismo, sino sobre su primera novela. La adhesión que genera, sobre todo en los jóvenes intelectuales, no garantiza la cabal comprensión de la obra. El banquete es, aún ahora, una novela hermética a causa de su duro simbolismo. El agonista principal de esta novela del banquete es Lisandro Farías, quien en un mano a mano con el autor le enrostra haber inventado una leyenda literaria, en obvia alusión a la primera novela, a Adán Buenos Aires, y también a la poesía marechaliana. Y le dice que esa leyenda literaria que construyó, lo hizo para conjurar la desolación de un cielo demasiado vacío y una pampa demasiado hueca. En cambio, continúa diciéndole, otros hombres de esta tierra construyeron una leyenda sólida, con entes humanos y ladrillos, una mitología de carne y hueso, aludiendo a la intención de aventurar los acontecimientos del banquete y proporcionar una salida al héroe de su primera novela, que había quedado en ella encerrado en el último círculo de un infierno, sin salida. Y esto fue dicho en alusión al carácter meramente expectante y teórico de la presencia de Adán en aquel infierno, como si Adán estuviera allí como un simple espectador, no como un participante de la acción infernal, y eso fue criticado, ¿no? El personaje se lo critica al autor. Paradojalmente, la salida que el banquete de Severo Arcángelo ofrece a Adán Buenos Aires no va a acontecer en esa novela, en esta segunda novela, más que bajo la figura de una fuerte solidez construida con entes humanos y ladrillos, y en la precisa medida en que los personajes allí presentes actúen pasionalmente la totalidad de posibilidades sólidas de su infierno. Es decir, que la salida del infierno consiste, la que va a proponer esta segunda novela, va a consistir en que los incursos en el infierno consumen hasta el agotamiento las posibilidades de cada uno, es decir, las posibilidades infernales de cada uno de ellos. La tercera novela, Megafón o la guerra, separado por una coma, Megafón, coma o la guerra, debe releerse, según Graciela Coulson, una destacada crítica de Marechal, desde la perspectiva inaugurada por Adán Buenos Aires. También parece inevitable adoptar en la relectura del banquete un criterio igual, dado que es escrito en diálogo con ella, especialmente con su secreto anímico. Ahora vamos a hablar a continuación de estos términos. En realidad, aparentemente las tres obras constituyen un tríptico. ¿Por qué? Porque, cito a Marechal, los conflictos del hombre no son muchos en lo esencial y se repiten a través de las edades con el mismo común denominador, pero con diferentes numeradores, encarnados en los mismos paladines, ángeles o demonios, aunque bajo formas distintas y muchas veces despistantes en su modernidad. Esta palabra de Marechal con que él describe, ¿no?, la cosmovisión presente en Megafón, constituyen una buena justificación para la hipótesis de relectura, ¿no? Porque advierten al lector, excusan al autor y obviamente le ahorran al autor generar ulteriores claves. El acto de creación poética es asimilable a una descripción cosmogónica y expuesto en forma análoga, al menos en imagen y semejanza, al génesis bíblico en la persona del Logos.
El poeta y su acto creador se asemejan al verbo y a su acto, que primero por inspiración y después por expiración reproduce analógicamente la moción cosmogónica. El poeta busca la sabiduría en su labor de creador, generando mundos llenos de criaturas que hallan en él su único modo de advenir a la luz. Pero si bien el poeta emula al verbo en el orden creativo, no puede hacerlo en el orden de la redención. Adopta una singular posición como buscador, y en esa tarea se compromete con el filósofo, buscador como él de la sabiduría. Como persigue la verdad bajo el rostro de la hermosura, su vocación didáctica conlleva un peligro. Dado que su destino de poeta es buscar la verdad que anuncia la hermosura, no está exento del fatal engaño de sustituir para sí mismo la verdad por la hermosura. Este tópico de la verdad hermosura en la búsqueda de la sabiduría se convierte en eje de la reflexión marechaliana, en una figura simbólica recurrente que es la de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer representa una perfección pasiva, la perfección pasiva de la inteligencia, por la cual es capaz de acontecer como la encarnadura de la verdad. Y la encarnación de la verdad constituye el modo humano en que la verdad se hace presente. De allí la noción de sedes sapientiae, la sede de la sabiduría, como objetivo y fin para la inteligencia, es lo que Marechal desgrana y construye a través de sus 3 novelas, que por tal razón pueden denominarse, en su articulación inteligible, un tríptico sobre la sabiduría. Cuando llega el momento de revelar esas claves que mencionamos, las claves de Gran Buenos Aires, Leopoldo Marechal ofreció los indicios en que se cifraba, cito, el valor intencional de la obra, su genealogía real y el secreto anímico del autor, en cuyo ámbito aquella se hizo posible y necesaria. En lo pertinente a la genealogía de su novela, reconoce que es un sucedáneo de la epopeya clásica, resultante de una metamorfosis producida por cierta democratización de la mirada que atrae la atención del narrador, fijada hasta entonces en dioses olímpicos y héroes épicos, hacia hombres corrientes y ordinarios, para estudiar sus conflictos y relatarlos en su dulce o amarga veracidad. Por lo que toca al valor intencional, la novela no se resuelve, como dice Marechal, en una graciosa documental de Buenos Aires, ni en el cumplimiento de fines moralizantes, sino en cierto humorismo sin venenos del alma, en una catarsis por la risa, cuyo maestro no pudo ser otro que Rabelais. La genealogía real, tanto como el valor intencional, proporcionan las claves de la novela en su aspecto horizontal, es decir, ofrecen coordenadas espaciales. Una tercera coordenada la ubicará y desplegará en su acontecer histórico. La tercera clave señala al secreto anímico. Es el estar encarnado en la persona de su autor lo que proporciona la tercera coordenada. Se desarrolla como una duplicación y entrecruzamiento en el conjunto autor-héroe por un lado y persona-personaje por el otro. Esto inaugura otra dimensión de índole metafísica y vinculada con el acontecer del espíritu de la epopeya. Se trata del personaje-héroe, la duplicación personaje-héroe. Marechal, en una profunda crisis espiritual, comprende que no debe limitarse al canon literal y al espacio poético de la epopeya, sino operar una apertura de índole espiritual o metafísica del personaje héroe en conformidad con el espíritu de la epopeya, no con la literalidad. La vinculación entre la literalidad y la espiritualidad manifiesta por la letra permite la realización histórica del héroe, el cumplimiento de su destino, para adecuarla a la caracterización de la novela como la historia de un destino completo. Así, el héroe personaje será capaz de consumar un destino completo,
desplegando hasta el agotamiento dos de las líneas que atañen a la letra, la genealógica y la intencional. Una vez desplegadas, nace en los personajes y en el autor una ciencia de la experiencia del alma heroica, o sabiduría amorosa, que pertenece al secreto anímico. Después de consumar su destino, reduciendo por el absurdo y eliminando por el desengaño sus contradicciones. Esta es tarea exclusiva del intelecto amoroso, al que debe atribuirse el acceso a la sabiduría. Desde el punto de vista de la narración, cada novela constituirá la consumación destinal del personaje y de un destino del autor héroe, quien se enfrentará en la próxima novela con otra catarsis y otra superación o muerte gananciosa y aleccionadora. El conjunto de las tres novelas aparece así como la historia del destino completo del autor, esbozado a través de sus muertes gananciosas, que no son como la muerte del narciso que se ahoga, enamorado de su propia imagen, sino como la de un narciso redimido, que se transforma en flor, porque en las aguas ve no solo su imagen, sino también la de aquello que ama al amar, porque en su imagen ama aquello que ama, que también está en ella, pero que en ella no se agota. Por eso ha de morir Narciso, no a su amor, sino al amor de sí como fin de su destino amoroso. Aprender, en consecuencia, consiste primero en reducir por el absurdo, tarea de la intelección amorosa en tanto es intelección, para eliminar después las contradicciones, superándolas por el desengaño, tarea de la intelección amorosa en cuanto amorosa. Las contradicciones, como la de Narciso, que amándose a sí mismo se perdió, son propuestas para que sea heroico el destino del héroe hombre, en su doble rostro de persona-personaje, autor-héroe. Heroico en su etimológica significación de erótico, de amoroso. A la par que el héroe ve despuntar su sabiduría, esta misma sabiduría va creciendo y consumándose con el cumplimiento de cada destino completo. Cada novela aparece como un escalón a escalar, y la sabiduría que va madurando como el viaje a través de la escala. El tránsito hacia la sabiduría hace que el acceso a ella deba acontecer por el movimiento que imprime al amante el deseo de lo amado. Simbólicamente, es el viaje la figura en que se encarna el movimiento hacia la sabiduría, que adopta a su propia vez la figura de la mujer. El símbolo del viaje y el de la mujer, como cifras de la sabiduría, tienen en su genealogía y valor intencional antecedentes históricamente clásicos. Homero en la Odisea, Virgilio en la Eneida, Aristóteles en la risa como factor catártico y aleccionador, Rabelais en Gargantúa y Pantagruel. Sin embargo, como genealogía y valor intencional, no alcanzan para superar un vano juego de asimilaciones literarias entre Adán Buenos Aires y sus antecedentes de la epopeya. Es la tercera coordenada la que inaugura la realización espiritual, es decir, el verdadero camino hacia la sabiduría. Marechal señala 5 pistas acerca de este último punto. A saber, el influjo que Dante Alighieri, como integrante y jefe de los Fedeli d'Amore, ha ejercido sobre él. Que los Fedeli celebraron una donna enigmática en lenguaje amoroso, que aún bajo todos los nombres poéticos con que se la convoca, se resuelve en cierta mujer única y simbólica. Que la noción inteligible de dicha mujer aparece con cierta claridad cuando es entendida como Madonna Intelligenza. Que la denominación de Madonna conviene al señalamiento de la perfección pasiva o femenina, por la cual el hombre accede a lo divino y a Dios mismo. Que, entre otras asimilaciones concretas, la Madonna es la Raquel de los hebreos, la Sofía de los gnósticos, la Janua Coeli y la Sede Sapientiae que los cristianos ven en María de Nazaret. A la luz de semejantes indicios, Adán Buenos Aires constituye el primer escalón de Marechal autor en su propio aprendizaje iniciático, y también el único escalón que transita Adán héroe tras el cumplimiento del cual,
Al morir, reviste, cito, no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. Adán Buenos Aires es agónica, porque, vuelvo a citar, nuestro personaje ya está herido de muerte, y su agonía es la hebra sutil que irá hilvanando los episodios de mi novela. El texto se compone de 7 libros. 2 de ellos son autobiográficos y proceden de la pluma misma del héroe personaje. Los otros son heterobiográficos. Y en ellos el autor, persona, narra en función de vida el viaje de Adán. El simbolismo del viaje está presente en los 7 libros, los que contienen los acontecimientos en que se desgrana el agonista, desde el despertar metafísico en el 303 de la calle Monte Egmont, hasta la medianoche del siguiente día en el que ángeles y demonios pelearon por su alma en Villa Crespo. Los autobiográficos, donde Adán exhibe su alma, son El cuaderno de tapas azules, libro 6, y El viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, el libro 7. En el inicio del libro 6, sin embargo, se lee, cito, el sábado 30 de abril de 1900 y pico, en el Bajo de Saavedra y a medianoche, el astrólogo Schultze y yo iniciamos la excursión memorable que me propongo relatar ahora, y que según la nomenclatura del astrólogo comprendería un descenso a Cacodelfia, la ciudad atormentada, y un ascenso a Calidelfia, la ciudad gloriosa. Adán Buenos Aires no cumplió con lo prometido. Solo describe el descenso a Cacodelfia en su libro 7. No hubo ascenso alguno a Calidelfia. Recién en el banquete de Severo Arcángelo, dice Marechal, cito, el Viamor, al escribirlo y por añadidura, di con la manera de reparar una injusticia que me atormentaba. En Adán Buenos Aires dejé a mi héroe como inmovilizado en el último círculo de un infierno sin salida. Y promover un descenso infernal sin darle al héroe que lo cumple las vías de un ascenso correlativo es incurrir en una maldad sin gloria en la que no cayó ni Homero, ni Virgilio, ni Dante Alighieri. El banquete de Severo Arcángelo propone una salida, y a mi entender no fue otro el intento del metalúrgico de Avellaneda. El Viamor, tal es la obra que te dedico. Haga Dios que se cumplan sus buenos propósitos. Termina la cita. El banquete intenta cumplir la tan necesaria salida del infierno, prometida y no cumplida 17 años antes. Los 5 primeros libros constituyen la narración de los 2 movimientos del viaje, la ida y el regreso, el alejamiento y el retorno, el descentramiento y la reconstrucción de un círculo. Pero el circuito reconstruido no es idéntico al descentrado. Además de los 2 movimientos desde y hacia el centro, de concentración y desconcentración, cabe distinguir 2 mociones, el descenso y el ascenso. La figura del círculo, circunscripta por el recorrido en ambas direcciones de su radio, corresponde a las coordenadas genealógica e intencional. Si el autor y el lector permaneciesen en el plano de tales coordenadas, no harían más que reeditar el juego de asimilaciones literarias, es decir, la literalidad de la epopeya. Es necesaria, por tanto, una apertura hacia el secreto espiritual para asumirla y superarla. El secreto espiritual habla de una realización amorosa que involucra al héroe personaje y a la sabiduría bajo la forma simbólica femenina. El descentramiento y retrasado del círculo solo puede darse como una moción que supere la insatisfacción que dejan el absurdo y el desengaño. Una moción hacia la mujer simbólica que va dando forma a una inteligencia capaz de la verdad, en virtud de su perfección pasiva. Obviamente, la apertura hacia la mujer simbólica transforma la primera forma circular en un circuito superador. El secreto espiritual y su realización corresponden a la lamentada plenitud de los 2 testamentos que Megafón o la Guerra atribuye al filósofo Samuel Tesler, ya presente desde Adán Buenos Aires, que reaparece en la tercera y última novela de Marechal. En el descentramiento
absuelto de todo centro de la sabiduría hebrea del Antiguo Testamento, y el círculo absolutamente concentrado de la sabiduría helénica, Marechal imagina la figura de una espiral que intuye como camino hacia la sabiduría. Reúne las dos coordenadas espaciales euclidianas y la que permite la moción de altura, la del descenso y ascenso. La genealogía y el valor intencional exponen la horizontal de la amplitud. El secreto espiritual despliega la vertical de la exaltación. La horizontal incluye la línea absuelta de centro y también la circularidad concentrada. No solo justifica la simple arracionalidad de un tiempo sin retorno, absolutamente abierto a las posibilidades de la palabra divina, sino también la completa racionalidad de un tiempo cíclico que clausura cualquier novedad. Incorporar la vertical de la exaltación a la horizontal de la amplitud permite trazar la línea espiralada de los movimientos de desconcentración y concentración y también la cruz del descenso y ascenso espiritual. El centro descentrado, que traza y pronuncia todas las dimensiones posibles de manifestación, así como también la necesaria redención de lo manifestado. Solo la espiral es concéntrica y a la vez descentrada, porque si bien se traza desde un eje y esto hace posible su intelección, conserva en sí las posibilidades que le brinda su moción de altura. Ya Ulises comprendía la necesidad del mástil que le permitió oír el canto de las sirenas y aprender oyéndolo. Pero es el verbo humanado quien revela a todos la verdad y a todos ofrece su mástil de brazos en cruz, atándose él mismo, cito, para enseñarnos la verdadera posición del que navega, el mástil que abarca toda vía y ascenso en la horizontal de la amplitud y en la vertical de la exaltación. El banquete de Severo Arcángelo anuncia que ofrecerá una salida para el héroe atrapado. Esa salida, que en Adán Buenos Aires era describida como ascenso a Calidelfia, la ciudad gloriosa, ¿en qué se ha convertido 17 años después? El banquete continúa y completa el libro séptimo de Adán, que es donde quedaron varados el protagonista y el autor. Afirma además que, cito, se dirige no a los niños en tránsito hacia el hombre por autoconstrucción natural, sino a los hombres en tránsito hacia el niño por autodestrucción simplificadora. Por su parte, el libro sexto de Adán Buenos Aires, el cuaderno de tapas azules, cito, se puede leer, aquel devenir extraño, aquella degeneración inquietante que se manifestaba en los días y las noches, las primaveras y los otoños, fueron inclinándome a dos mociones del alma que no me han abandonado aún. Cierta inclinación a la duda que me hacía recelar de todo aquello que trajese demasiado visible la señal del tránsito y el color de la finitud, y una ansia entrañable de lo permanente, un deseo acariciado hasta las lágrimas de algún mundo en cuya estabilidad se durmiera el tiempo y quebrara el espacio. El cuaderno de tapas azules describe en la infancia del héroe niño en autoconstrucción natural hacia el hombre, la percepción dubitante del tránsito y la finitud, y una ansia de lo permanente, es decir, percibe lo absurdo y el desengaño que esto produce. Uniendo el carácter centrípeto del tránsito hacia una infancia no natural y simplificadora que el hombre debe buscar haciéndose niño mediante autodestrucción, según la propuesta del banquete, con los infantiles terrores que acechaban al héroe en tránsito hacia el hombre, alimentados por la desmesura del espacio terrestre y la devastadora faena del tiempo, se obtiene una conjunción que señala hacia la salida que el banquete propone. Debe ofrecer una salida del laberinto que sume a Adán en un infierno sin salida. Y como de todo laberinto se sale por arriba, la salida se dará a través de la moción de altura. De este modo, el banquete expone una moción ascendente, que en términos teológicos acontece por la sola gracia.
La problemática que impide la uniformidad y el equilibrio entre los 5 primeros libros y los 2 últimos de la primera novela, que habría consistido en una comprensión del dinamismo de la espiral y no solo en la exposición de las 2 mociones en que se descompone, libro sexto y séptimo, hace que la segunda novela continúe a la primera en la línea de su secreto interior, es decir, en la ciencia de la experiencia del alma heroica. Sin embargo, dado que el autor héroe se duplica en la figura persona-personaje, la sabiduría amorosa que Adán Buenos Aires expone en sus momentos constitutivos, pero no en su articulación, disocia al héroe, duplicándolo entre un mero ascenso, el del libro sexto, y un mero descenso, el del libro séptimo, tornando imposible una salida especulativa superadora. Adán actúa la sabiduría pero no el amor, libro sexto, o bien el amor pero no la sabiduría, libro séptimo, de lo que resulta un saber vacío y un amor enceguecido. Mostró al héroe en su exaltada moción vertical y en sus movimientos de amplitud horizontal, sin lograr una sabiduría amorosa, presentida pero no alcanzada. La sabiduría, fruto del absurdo y del desengaño a leccionadores, no se ha ofrecido al viajero. El héroe, desconfiando de su propia capacidad para alcanzarla, abraza incondicionalmente ahora la vía de la moción gratuita. El banquete de Severo Arcángelo constituye así un momento unilateral de la gracia salvífica frente a una humanidad en derrota. El texto del banquete se desarrolla en 33 capítulos, 3 redactados en tercera persona, los restantes en primera, de mano del protagonista Lisandro Farías. Puede dividirse la obra aislando 3 grupos de 10 capítulos, todos narrados en primera persona. De los 3 capítulos restantes en tercera, 2 inician la obra y presentan el tema narrativo, y el último constituye el epílogo que el autor ofrece para describir los instantes finales y la propia muerte del protagonista, completando su destino. El primer grupo de capítulos se resuelve en el llamado primer concilio del banquete, cuyo tema es precisamente el del espacio. Su antecedente en Adán Buenos Aires hay que ubicarlo en el libro sexto, el que leímos recién, antecedente también del segundo concilio del banquete, cuyo tema es el tiempo. El texto, aludido ya del libro sexto, incluye alusiones al tema del espacio y del tiempo, temas que acorralaban al alma del héroe niño, y también incluye la descripción de las 2 inclinaciones a que su alma se veía sometida en consecuencia, dubitante sobre el mundo en devenir y anhelante de un mundo permanente. La duda, como resultado del desengaño, que inicia el retorno hacia el centro, y el anhelo de lo permanente, como gravitación que impele al alma a un nuevo peregrinaje en pos de la sabiduría, que para ser tal habrá de constituirse también como una sabiduría del espacio-tiempo, es decir, como una sabiduría de la amplitud y de la historia. Al nivel de Adán Buenos Aires, como ya se vio, la sabiduría está disociada en la horizontal de salida y retorno al centro y la vertical de ascenso y descenso. En el banquete se intentará una síntesis de ambas, pero en virtud de la sola gracia. En el camino hacia la sabiduría vuelve la mujer simbólica a ocupar un lugar central, geométricamente axial en la mesa del banquete. La mujer simbólica está cargada allí de un simbolismo aleccionador. Cuando es revelada a los convocados a la mesa, representa para cada uno de ellos no solo la mujer de sus desvelos terrestres, sino también la de su anhelo celeste. Mujer única, simplemente femenina y motor pontifical entre ambos mundos que solo se comunican en el ápice de la reminiscencia. Tanto en Adán cuanto en el banquete, la figura femenina es revelada al héroe desde una exterioridad irredimible, pero esta vez en ella opera un desalienamiento y una solidarización. Se desaliena en la precisa medida en que se solidariza. De la mujer épicamente heroica y exclusiva de los designios del héroe en Adán, se pasa a la mujer trágicamente sufriente y convocante que se ofrece en el banquete de Severo Arcángelo. En la medida que reúne a los invitados
en torno a sí en la mesa del banquete, su función convocante los solidariza y se vuelve ella misma solidaria con ellos. Entre los indicios que a título de condiciones exigía la narración de la historia de Megafón y el planteo de sus dos batallas, figura la resonancia que tuvo la publicación del banquete de Severo Arcángel. Los 5 años que median entre 1965 y 1970 bastaron a Marechal para decidir sobre la oportunidad y la prudencia de hacer públicas su última novela. Los indicios son la resonancia del banquete en el año 65 y segundo, la efectividad de una guerra que, aún siendo física, resultaba incruenta, hasta que en 1956 ciertos acontecimientos histórico-políticos transforman su signo, exhibiéndola en su verdadero rostro y con su temible incitación a la crueldad. La repercusión del banquete hace que Marechal publique muy pronto su tercera y última novela. A decir verdad, desde que Megafón ha logrado develar las causas externas e internas de esa guerra física que asolaba a Argentina desde hacía ya tiempo, el freno de la prudencia había demorado la labor megafónica de difusión y concientización de sus causas. Lo único que lo detenía, era la mera sospecha de poder ser causa de incitación a la crueldad si gestaba la toma de conciencia de dicha guerra. Los acontecimientos del 56, según Marechal confiesa, enseñaron las cartas en su juego desnudo, dispensándolo de su sospecha y sus temores. Megafón no sería ya quien inaugurara una época de crueldad. Marechal esboza una semblanza histórica genética de Megafón a través de 4 encuentros narrativos con él que permiten observarlo en su proceso de maduración sapiencial. En el cuarto y último encuentro narrativo surge la convocatoria para que obre como cronista de las dos batallas. Las dos batallas, obvio es decirlo, corresponden a la misión que Megafón reconoce como propia y además de un conjunto de compatriotas. Misión consistente en resonar y magnificar la voz que mueve a la toma de conciencia acerca de las causas externas e internas de la guerra que asolaba la nación. El nombre Megafón o la guerra señala: solo la consumación de las dos batallas dispensa de la guerra y su crueldad. También en este último encuentro irrumpe a su lado Patricia Bell, su mujer y gestora, como él de las dos batallas. En este encuentro ambos aparecen como, cito, otro Megafón, libre ya de amarras y suelto de lastres. Un Megafón cuyo humorismo tremendista crepitaba de súbito como un puñado de sal gruesa que arrojaba él inopinadamente a sus fogones internos. Patricia Bell giraba en torno de su marido, lenta y armónica, cual un planeta de oro que bebe y come la luz recibida. Me dije, ¿o algo más? Inquirí en su alma. Sí, toda ella se resolvía en una gran ternura militante. Termina la cita. Las dos batallas corresponden a la pugna por alcanzar 2 metas que es menester alcanzar bajo pena de no ingresar en la historia. El batallar terrestre se concreta mediante 3 operativos vinculados con la línea motriz de la nación, es decir, con su acontecer histórico. Se trata de la invasión del gran oligarca, el psicoanálisis del general y la biopsia del estúpido Creso. Terrestres, por motivos obvios, están asociados a la responsabilidad que a cada uno cabe. El patriciado, dice Marechal, de libertador devino oligarquía, por distraerse hacia una exterioridad ajena y tentadora, y desertar de lo propio a causa de un complejo de inferioridad respecto de lo ajeno. El soldado de gestas heroicas devino fuerza armada, sustituyendo por una noción meramente geográfica y territorial de patria, concebida sin temperatura humana. De esta manera, el soldado fue lanzado a guerras puramente territoriales y de conquista, es decir, terrestres. El estúpido Creso olvidó que junto con su función productora de riqueza le fue adjudicada la misión de distribuirla. Así, acumuló riqueza numérica potencial, que, en acto, representa el pan y la casa del hombre, que queda injustamente empobrecido. La batalla celeste
gira en torno del hallazgo de Lucía Febrero, la mujer simbólica, recluida y oculta en el centro de un lujosísimo prostíbulo en forma de caracol, el Château de Fleurs, en cuyo eje central y aposento más recóndito la mujer se halla encadenada. Marechal, mediante la duplicación lingüística chalet de flores y Château de Fleurs, desarrolla y devela la noción de su mujer simbólica, fundamento y eje de las tres novelas. Patricia Bell, esposa real de Megafón en la novela, vive con él en un viejo chalet de flores y lo acompaña en todos los operativos terrestres. Lucía Febrero aguarda encadenada en el burdel Château de Fleurs y desde allí se convierte en motivo del itinerario celeste del protagonista. La duplicación es mantenida durante toda la narración de las vicisitudes terrestres, excepto cuando Megafón emprende la campaña celeste que lo conducirá hasta Lucía Febrero. Patricia Bell queda, presintiendo su futura viudez, solitaria en su chalet de flores, sitio en el que después de la muerte y descuartización del cadáver del héroe en el Château de Fleurs, muere por amor de su esposo que ha partido. Convertida a su amado por la virtud del amor, vive en él por la virtud del otro, y como Megafón ha muerto, se ve convocada por él a un viaje final. Será la manera de encontrarse ella misma. Es la última peregrinación hacia el novio eterno, cito, punto exacto donde se juntan y reconocen todos los amantes perdidos. Cierro la cita. Cuando muere, en la recámara central y nupcial del Chalet de Flores, Patricia Bell ostenta, cito, 2 medallas en el pecho y un solo anillo en la mano, solo un anillo de bodas. Patricia y Lucía son los dos rostros disociados narrativamente de la sola y única mujer simbólica, celeste y terrestre. 2 batallas, 2 medallas, 2 triunfos, 2 condecoraciones, pero un solo anillo de bodas, celeste y terrestre. En realidad, Patricia y Lucía encarnan la cabal noción marechaliana de la mujer simbólica y su denotado, la sabiduría amorosa, que resume en sí los 2 movimientos de la espiral centrífuga y centrípeta, pero que el héroe personaje mantiene disociados, y a causa de lo cual es él mismo físicamente disociado, así como la esfinge devora y disocia a quien no desentraña su enigma. Megafón, hasta su fin, es reticente a la concentración definitiva. Quizá Leopoldo Marechal la haya conseguido al final. Cito, y adiós que me voy. Cierro la cita. Es la expresión con que cierra su obra, Megafón. Scriptor in fábula consuma su último destino completo y dice, cito, pienso ahora que Megafón debió llevarla, a Patricia Bell con él al Caracol de Venus, o Château de Fleurs, o en la proa del Surubí, que es el barco en el cual se viajan hacia el prostíbulo. Por otro lado, cabe recordar un verso de Marechal donde dice, le dijo el surubí al camalote, yo remonto la fuerza de las aguas para encontrar la infancia de mi río. Entonces está claro aquí que la proa del surubí que dirige la búsqueda hacia la infancia del río. Y sigue la cita, porque al amor no se lo abandona en ningún juego, aunque se lo haya de arriesgar a la vida o a la muerte. Este tríptico tiene la particularidad de franquear su acceso bajo una misma clave de lectura. Esa clave es la historia del destino completo. La duplicación narrativa entre el autor-héroe y la persona-personaje en sus combinaciones de autor-persona y héroe-personaje da cuenta de esta hipótesis. En último término, tal vez sea justo recordar lo que Marechal recuerda, cito, a los artistas hablo sobre todo, a los artistas que trabajan con la hermosura como con un fuego. Tal vez logre yo hacerles conocer la pena de jugar con el fuego sin quemarse. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas Abrimos gracias. entonces, sí, No, muchas gracias. abrimos. No, por favor, a ustedes por el tiempo dispensado. Por favor. Abrimos la ronda de preguntas, comentarios.
Abro el fuego, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, claro, Sí, claro. ¿Se me escucha bien? Sí. sí, perfecto. Perfecto. Enrique, bueno, tengo muchas preguntas. Muchas gracias por esta exposición. Y además, debo reconocer que el amor a Marechal me lo pegaste vos hace muchos años. Este, Es difícil, ¿eh? Es difícil. pero la primera pregunta que quiero hacerte es, si hay algo que a mí me cautivó de Marechal es eh, la ironía o digamos el costado cómico, el costado rabelesiano, si vos querés, como lo has dicho. ¿Qué relación ves entre esa actitud eh, que mira con ironía o digamos eh, que mira con sonrisa y mira al mundo y al acontecer humano y la sabiduría, ¿no? Eh, ¿Cómo ves eso? Y en ese sentido, si eso es verdaderamente un rasgo de la obra de Marechal, ¿no? Y si eso quizá tenga que ver con algo de la cultura nacional. A la primera parte de la pregunta, podría responder con unas palabras del mismo Marechal, que están en algún lado de Adán, Buenos Aires, no recuerdo precisamente dónde en este momento, que dice que los ángeles giraban con una sonrisa amorosa la locura de los hombres. Por esa razón es que alguna parte de la crítica caracterizó al humorismo marechaliano como un humorismo angélico. Es decir, es absolutamente característico de Marechal esto, porque es una constante en las tres novelas. El humor es una constante en las tres novelas. Además, yo diría, para apuntar a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la sabiduría, precisamente en el sentido de que la sabiduría no es atribuible a la virtud de quien busca únicamente, sino también a la virtud de quien otorga. Eso que se llama gracia, frente a lo cual, digámoslo así, eh, la razón queda boquiabierta. ¿Por qué? Porque nos sentimos mirados eh, con esa sonrisa angélica con que los ángeles probablemente miren nuestras locuras. Y respecto, yo diría, de la característica, o sea, de lo característico que puede ser esta nota al pensamiento argentino, a la cultura argentina, a la vida argentina, yo sin titubear diría que sí, y para tomar, tomar nota, yo diría una nota extrema, extrema, de ella, me vienen a la memoria en realidad dos ejemplos. Uno sacado del libro séptimo de Adán Buenos Aires, en donde cuando Adán y el astrólogo Schulze, que digamos asociable históricamente a Sul Solar, ¿no? Que era muy amigo de Marechal. Cuando están ambos en el círculo de la soberbia, del infierno, ven en una pista como de atletismo correr, correr a los filósofos, básicamente. Y entonces en un momento viene Kant corriendo y le hacen una zancadilla y Kant se cae.
Y cuando Kant se vuelve a enrostrar y a criticar, le dicen, no, no se haga problema. Dice, es un golpe de mi razón suficiente hacia la suya. Y el segundo acontecimiento es desde el final de Megafón o la guerra. En Megafón o la guerra reaparece un personaje icónico de Marechal que es Samuel Tesler, ¿no? Samuel Tesler está en Adán, Samuel Tesler está en Megafón o la guerra. Samuel Tesler que personifica, se supone, a Jacobo Fichmann, otro gran e íntimo amigo de Leopoldo Marechal. Bueno, en el final de la novela, Jacobo Fichmann, o sea, Samuel Tesler se está muriendo y a la vera de la cama hay dos periodistas que le están haciendo una entrevista. Y en medio de la entrevista que preguntaba cosas tan estúpidas que Samuel no podía hacer otra cosa más que sonreír, viene la última pregunta, la que, digamos, la que dispara el gag, en donde uno de los periodistas son Gog y llevaban los nombres de Gog y Magog, ¿no? Los nombres de la escritura. Y entonces uno de ellos le dice, maestro, le pido un vaticinio para el siglo XXI que ya está llegando, porque estamos terminando el siglo XX. Entonces Samuel Tesler le pide el micrófono al periodista, se coloca el micrófono en el traste y se derraja un pedo fenomenal que dice que era barroco, con estridencias inmutables. No sé, Carlos, si esto te responde, pero sí, esto es argentino, tan argentino como Discépolo, tan argentino como la letra de los tangos, en muchos de ellos, de los casos, ¿no? Tan argentino como, hasta como yo diría, el humor tan argentino como el tango, ¿no? De Piazzolla, que canta Melita Baltar, loco, 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 es decir, es un humorismo sin veneno, es decir, no es ironía en sentido estricto, porque en la ironía hay un dejo negativo, hay un dejo de superioridad de quien... El otro, este humorismo no, porque digamos es un humorismo que está a la altura de todo lo que se está diciendo, es decir, es también depositario del humor que se está ejerciendo en ese momento. Disculpa que insista, No, ese humorismo no tendría que ver con lo que dijiste anteriormente, que la sabiduría es gracia. Es decir, que la conciencia de esa gratuidad es la que vuelve todo lo que para los humanos es serio en una perspectiva más humorística, digamos, ¿no? Y casi en lo de los ángeles que se ríen lo que están haciendo los hombres. sí, creo que es así, pero no se trata, por lo menos a mi juicio, de esa risa, ese humorismo, no se trata de lo que imagino pudo eventualmente haber dicho Aristóteles en el segundo libro de la Poética, ni de lo que Humberto Eco interpretó que decía y en relación a lo cual y alrededor de lo cual construyó su novela, porque, digamos, lo que hay es una catarsis por la risa, o sea, es una catarsis del alma por la risa. ¿Por qué? Y porque en relación a lo que hay que saber, la sabiduría siempre es irrisoria. Es irrisoria, es lo que vos señalás, o sea, eso se nos otorga, se nos da. No, o sea, no se conquista, no se gana, no se consigue, se encuentra. La única condición es buscarla. Muchas gracias, Enrique. No, por favor. Jorge. Sí, sí, Jorge. Bueno, muchas gracias, Enrique. Amplío un poco el ámbito de la obra de Marechal, haciendo referencia también a sus obras de teatro y a su poesía.
¿Cómo ves la relación entonces entre palabra y arquetipo en su obra poética y también en sus obras de teatro? Porque pareciera que la mujer, pensando en Las tres caras de Venus o mismo en Antígona Vélez, tendría otro protagonismo en las obras de teatro, quizás habría cierta mutación en el predominio de los arquetipos y en la poesía, por más dramática que en algún momento se vuelva, también el humor en Marechal parece seguir estando, ¿no? Y quizás está muy ligada también a la noción del niño y del juego, del poeta como niño y como de un niño que juega, ¿no? O también de un demiurgo que está haciendo, construyendo con el barro, etcétera. Son imágenes que predominan en la poesía de Marechal. Eh, ¿Podés hacer algún comentario sobre esto? Sí, sí, respecto del teatro sí, pero sí, sí, lo de la mujer, está claro. Estoy pensando en Antígona Vélez, por ejemplo, o las caras de Venus, o sea, está claro, estoy pensando en eso. Lo que veo no es que hay una variación de la mujer simbólica de la novela al teatro, sino que en la novela, dado que me parece a mí, esto es una respuesta que estoy elaborando ahora, dado que la novela es la historia de un destino completo e incluye el secreto anímico del autor, es indispensable la visión que el autor tenga del símbolo femenino. Pero en el teatro no es así, no hay la historia de un destino completo. Y si lo hay, el protagonista es la mujer y no es el autor el que ve allí desarrollarse su destino completo. Esa es la impresión que yo tengo. Y por esa razón, digamos, las mujeres de las tres novelas son mujeres a las que el autor, excepto un poco, megafono la guerra, cuando dice a la mujer no se la deja en ningún momento, ni aunque haya, ni en la vida ni en la muerte. Pero digo, es un comentario hasta, diría, que tiene, suena como a una especie de consuelo, pero no hay una valoración realmente positiva de la mujer en ninguna de las tres novelas. La mujer devanea en o sea, la versión marechaliana en las novelas de Marechal es un devaneo, diría yo, bastante teórico. En cambio, en el teatro es la agonista. No hago más que pensar, por ejemplo, en Antígona Vélez cuando dice, hay dos muertos que sobran. Hay dos muertos que sobran. O sea, Antígona sale a enterrar como la Antígona, ¿no? Como la Antígona. Cosa que en las novelas es siempre el protagonismo, es siempre masculino. Nunca hay protagonismo femenino, ¿no? Eso es lo que me parece. En la poesía, respecto del humor, sí, no está siempre, pero no es una cuerda que es ajena a la poesía marechaliana. Yo creo que está también, sí, ciertamente. O sea, cuando uno lee el Heptamerón, por ejemplo, en el Heptamerón está claro que hay dramatismo, pero también hay catarsis por la risa en algunos momentos. No sé si te respondo a lo que preguntabas, Jorge. Y agrego, en todo caso, para juntar los dos temas, también Dale. la presencia de Elvia en la poesía Ah, de Marechal. sí. Pero Elvia es un interlocutor. Sí, en las novelas y en el ensayo, Elvia es un interlocutor. O sea, el viamor, el viamante, el viamada, pero nunca habla Elvia. Y cuando habla, habla a través de la boca de Marechal, no habla de ella. Es más, yo la conocí personalmente, a los dos los conocí personalmente, y efectivamente es en la casa ahí de la calle Rivadavia y Ascuénaga, una vez estuve, y realmente lo que describe de Patricia Bell y de Megafón como el planeta de oro que gira en torno a la luz que le provoca, bueno, así giraba Elvia alrededor de lo que... O sea, me parece que hay una cosa como de machismo, ya ni siquiera diría velado. Hay un machismo propio de la época que, bueno, está presente.
podrías contar la anécdota cuando lo fuiste a visitar, en todo caso. Bueno, la anécdota es la siguiente. Mi cuñado, un cuñado mío que ya no existe hace rato, que vivía en Córdoba, había escrito un par de artículos sobre Leopoldo Marechal, pero en ese momento me pide el favor de que yo no lo conocía a Marechal y él tampoco personalmente, pero me pide el favor de que yo le acerque en mano, ese fue su encargo, en mano el libro que me había dado y estaba dedicado para Leopoldo Marechal. Entonces yo no sabía qué hacer, era muy chico, yo debo haber tenido 17, 18 años, no más. Bueno, averiguo la dirección, voy, toco el timbre, como si fuera un repartidor de pídalo ya, y me atienden, me franquean la entrada, subo, me encuentro, me encuentro con la escena de Marechal y sus famosas pipas, me la encuentro el Viamor, encuentro la escenografía doméstica que era prácticamente la escenografía del cuarto de Samuel Tesler y de Adán Buenos Aires en Adán Buenos Aires, y esta imagen de la mujer orbitando alrededor de Leopoldo Marechal, ¿no? Bueno, me atendieron como si me conocieran de hacía de 50 años, yo tendría 17, 18, 16, no sé cuándo tenía, por ahí. Y tomamos mate y ahí estuvimos. Bueno, yo me despedí, pero me saludaron con un afecto y con una cordialidad que, de la cual no solo no era digno, sino que era totalmente inapropiada. Pero bueno, fue así la situación. Enrique, una pregunta que es muy exterior a todo lo que has dicho, quizá banal. ¿Por qué crees que la figura de Marechal ha estado o está para mí tan eclipsada, ¿no? En lo que, no sé si en los escritores, pero en las opiniones sobre la literatura argentina, ¿no? Y a qué se debe, igual que Roberto, a qué se debe eso, digamos, ¿no? Mira, no, primero, no hay preguntas banales, lo único que puede ser banal es una respuesta. Pero, por lo que, como comenzaste a hablar. Pero yo creo que la condición, él mismo se llama a sí mismo el poeta de puesto. Yo creo que la razón fue su peronismo explícito, asumido desde el comienzo, en un medio que estaba totalmente dominado, digamos, por la cultura hegemónica del momento. La prueba está que tanto a Arndt como a Marechal los ocultaron, los eclipsaron. Tuvo que llegar en el caso de Marechal, el año 65, desde el año 48, desde el año 65, para que, por obra y gracia de una segunda novela, se retomase la primera. Me parece a mí que los ámbitos progresistas que afectan, digamos, que son característicos de nuestra cultura ilustrada, no podían aceptar de buena gana un poeta peronista. ¿No? Me parece que la razón es muy simple. La razón me parece que es esa. Ahora, en eso también no hay, incluso en su decisión de compromiso político, no hay algo más de fondo que también se rechaza, y es que para Marechal la escritura es un camino, es un compromiso consigo mismo, digamos, y un compromiso de trascendencia de sí mismo, de planificación de sí mismo,
muchas veces tortuosa, obviamente eso muestra la escritura, es decir, que hay un compromiso existencial, vital, y que eso es lo que y que eso lleva al compromiso político y que eso es lo que se rechaza, digamos. Es probable, más que probable, es muy altamente probable, en función de lo que hoy comencé leyendo, que todo arte de amar es un arte de morir. Lo que importa es lo que se gana o se pierde muriendo, y sobre todo hablo a los artistas para que aprendan el dolor de jugar con el fuego sin quemarse, ¿no? Es decir, no se puede, la materia, para decirlo de alguna manera, la materia del arte en general, la materia de la poesía, la materia de la literatura, del arte en general, es una materia que no es para cobardes. Es una materia que compromete vitalmente. Es una materia, digamos así, que conlleva la ruina o no de quien ejecuta el itinerario, que siempre es difícil, siempre es tortuoso, ¿no? Siempre es angustiante. Así que es probable, altamente probable, que sí, que haya sido por esta razón. Y me viene a la memoria una anécdota que cuenta Ernesto Sábato en Uno y el Universo, el primer texto, el primer ensayo ese de Sábato. Dice que la primera reunión, él, digamos, abandona la física, viene del ámbito de la ciencia, abandona la física y se convierte, y la primera reunión que tiene con escritores, con artistas, digamos así, lo abordan y le piden que les explique la teoría de la relatividad. Estamos hablando de algo reciente en ese momento. Entonces, Sábato dice, bueno, hice una primera explicación, como me pareció que era adecuado hacerla. Cuando terminé me dijeron que no habían entendido nada. Esbocé una segunda explicación y quité algunos números, algunas ecuaciones, utilicé un poco más de lenguaje natural, y cuando terminé me dijeron, tampoco entendimos. Entonces esbocé una tercera explicación de la relatividad, en donde aparecían trenes, guardas de tren, pasajeros que caminaban en un sentido y en el otro dentro de un tren en movimiento. Dice, bueno, cuando terminé esa explicación me dijeron, ahora sí entendimos. Pero yo les tuve que decir, sí, pero lo que ustedes entendieron no es la teoría de la relatividad. Eso es Sábato, sí. Me parece que sí. Bueno, el mismo Sábato, hablando de Sábato, ahora, el mismo Sábato, digamos, era un hombre de un alma tortuosa. Lo que se ve en la pintura, ¿no? En la pintura de Sábato es realmente dura, muy difícil y muy torturada, muy tortuosa. Por lo tanto, es un alma complicada, es un alma humana comprometida, como que se vio comprometida en el nunca más, quiero decir, se ve en los compromisos políticos que se van asumiendo. En cambio, no hay muchos compromisos políticos en otros literatos. O sea, no se ve, no es común. El mismo Cortázar, que asume un fuerte compromiso político, lo hace después, mucho después de haber comenzado su tarea y su desarrollo poético, y lo hace con ocasión del viaje, al regreso a América, con ocasión digamos, de las consecuencias de la Revolución Cubana. Recién entonces, pero no puede hacer lo que hace a partir de ese momento aquí, tiene que ir a hacerlo en otro lado, porque acá hay incomprensión, acá hay incomprensión. ¿Y por qué hay incomprensión? Bueno, porque y no estoy restando mérito no sé, a Mujica Lainez, no estoy restando méritos a Mujica Lainez ni a nadie en particular. Pero, digamos, no veo compromiso, no veo compromiso.
Tal vez sea por eso. No veo compromiso personal, no veo esa visceralidad de la vocación poética en lo personal. Eso mete miedo. Cuando alguien ve un compromiso visceral, y bueno, da miedo. O sea, hay que arrimarse, hay que acercarse. Hay que acercarse porque no es fácil hacerlo. Y tiene incluye riesgos acercarse, ¿no? Si el compromiso es riesgoso, siempre es riesgoso. Muchas Lo gracias. que es intolerable, fue intolerable, lo sigue siendo, pero lo fue en su momento, los sucesivos gobiernos militares, desde 66 en adelante, vieron en Megafono la Guerra una incitación a la violencia de los montoneros, o sea, una cosa estúpida, una cosa estúpida. Una cosa estúpida como la estupidez que acaba de decir el señor Francos, no sé, nunca supe si lleva ese o no, el jefe de gabinete, que dijo que las tomas de las universidades empiezan ahí y terminan en la guerrilla de los 70. Pues sí, pero no se puede ser tan imbécil, o sea, no hay manera de que esto funcione. Sí. Una persona, Francos, que está afiliado al Partido Justicialista, porque tiene carnet y tiene número de afiliado. Entonces, no hay manera de que diga eso. No hay modo de que diga eso. En fin. Bueno, La patria, como dice Machado, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es una niña de pies descalzos, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. ¿Te acordás, Jorge, de la poesía? Tremenda esa. Yo quería hacer una pregunta. La verdad es que ¿Cómo no? muchas gracias por la conferencia. Es una incitación para mí porque no conozco realmente al autor o no lo conocía. Me pasa posiblemente lo que preguntaba Carlos. Yo no he sido siempre un enamorado de Cortázar y de Borges, pero y sé que está Art, pero me abre mucho la perspectiva y me ha parecido impresionante. Y en este contexto del compromiso político y demás, pues pensé se me vino a la mente Onetti y quería saber en ese contexto cómo que, pues, eso sí que es una pregunta banal y no la que hizo Carlos antes, sino esta, pero quería saber su opinión, ¿no? Al respecto, porque a mí me parece, siempre tengo la sensación de algo como los adioses o cosas de ese estilo, me parece de una profundidad impresionante. ¿Vos te referís qué pienso yo del compromiso, por ejemplo, de Onetti? Sí, y, del compromiso poético y, Y ¿por qué no político. también, y político? Y bueno, pienso que corre por las mismas venas que acabamos de describir. Son compromisos pasionales, son compromisos viscerales, ¿no? Y que es el compromiso, es decir, no hay otro compromiso. Lo otro puede ser una adhesión, puede ser una inclinación racional Pero hacia lo mejor, lo aparentemente mejor, pero no es un compromiso eso. El compromiso es esto. uno puede leer la literatura latinoamericana un poco en esa clave, o Sí, sea, Paz o Rulfo. sí, Rulfo sobre todo, ¿no? Rulfo, claro, más que Paz, o García Márquez y ese tipo de Y cosas, Vargas ¿no? Llosa. Y Vargas Y Vargas Llosa. Llosa. Sí, sí. Bueno, mira, el 100 años de soledad excusa de cualquier comentario que podamos hacer. Pero de Vargas Llosa hay una novela, que se llama La guerra del fin del mundo, que es, no sé, de los 80, o tal vez fines de los 70, no me acuerdo, que donde Vargas Llosa, pero de una manera excelente, novela, pero novela históricamente, la rebelión de Canudos,
Es decir, la rebelión contra, contra la república, hecha por los pobres. Sí, pobres que luchan y batallan contra la instauración de la república. Está muy bien hecho. O sea, esa, la verdad que está muy bien hecha. No, es probable que no sea tanto por el autor, que él tiene su arte y tiene su excelencia al escribir, digamos, cuanto por el fenómeno que está describiendo, ¿no? Que es la rebelión de Canudos, justamente. Muchas gracias. De nada, por favor. Bueno, y ya que estamos, lo que pasa es que, es que aprovecho para preguntar, pero claro, además está esas dos figuras cubanas de Lezama Lima y José Martí. Entonces, ya que estamos, ya que se puede, tengo esa sensación, siempre he tenido esa sensación de esas, e incluso me conflictúa y es un debate al menos con amigos. Yo me imagino, no llego a conocer el debate universal y académico, ustedes sabrán mejor de eso, de cortar el tema político y Borges, ¿no? Al menos me acuerdo en la Universidad de Antioquia, cuando estaba estudiando allí, había gente que agredía, ¿no? El interés en Borges de algunos de nosotros, ¿no? Pero estaba pensando en a ese nivel de clave, pues esos dos, esa posición, especialmente de Lezama Lima, ¿no? Que le corre por las venas ese compromiso poético y bueno, pues quería saber también, aprovechando que O usted a, estaba aquí. o a Carpentier también, ¿no? Claro, claro, Alejo exacto. Carpentier también, ciertamente. Yo, o sea, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y hay Pero, voy a contar una pequeña anécdota. Yo era muy joven, tendría 17, 18 años. 17 tal vez. Después del evento de Marechal, me fui a estudiar a Córdoba. Terminé el colegio secundario y me fui a estudiar a Córdoba. Y me enamoré. Me enamoré de una chica que crucé por la calle. Y fue mutuo. Pero ella me llevaba 10 años, era 10 años más grande que yo. Ella estudiaba medicina, estaba como en quinto, sexto año de medicina y yo recién empezaba a estudiar. Y recuerdo que en alguna oportunidad, en varias, pero digo en alguna que es la que estoy recordando en este momento, yo le manifesté con cierta vergüenza, sobre todo en relación al clima de época imperante, 1969, 1970, de cierta música que yo escuchaba, porque me daba como vergüenza. Yo decía, no, en este contexto y en este clima y con esta situación político-social, no te puede gustar, no sé, Coldplay, para decir un Coldplay de la época. No te... Y recuerdo que me dijo, no me puedo olvidar, me dice, pero corren por corren por dos carriles totalmente diversos. Una cosa es el compromiso político, social y cultural, y otra cosa es la música que escuchás en tu casa. claro, sí, 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 sí. Claro, yo la escuchaba y la respetaba porque como 10 años más grande que yo. Sí, sí, sí. Pero, en fin, No, pero tiene que ver con esa cosa. O sea, a mí me gustaba, pero me gustaba de verdad la música esa que escuchaba. O sea, yo sentía un compromiso que me avergonzaba, ¿no? Es como estar, no sé, en una tertulia tanguera y que de golpe uno confiese el amor por Adiós Nonino. Digo así, no, sí, no sí, puede sí, sí. ser eso acá. Bueno, sí, qué sé yo, es así. Bueno, hay un poema de Cortázar donde, no me acuerdo, está en Salvo el Crepúsculo, pero creo que es una colección Salvo el Crepúsculo,
donde pide perdón, o más o menos es una alusión a que él está allí bebiendo whisky, escuchando jazz, mientras están los guerrilleros, ¿no? Luchando, ¿no? Pero al mismo tiempo la pregunta en ese contexto de esa clave es la relación en el fondo que hay y desde el punto de vista latinoamericano, que es mucho más ontológico, podríamos decirlo así, relación de óntico, más bien que ontológico, más óntico, la relación entre poesía y arte y compromiso político, al final, ¿no? Sí, a ver, tomo la pregunta, pero la vuelvo, la retraigo a Marechal, Ujú, que en general, eso lo dijimos la vez pasada, la semana pasada, en general compartía con la escuela de Florida una especie de arte por el arte, ¿no? O ujú. sea, en donde el compromiso hubiera sido un descenso de esa vocación artística. Y no sé, digo, lo que vos acabás de decir, de pedir disculpas, está bien, lo hizo. Podría no haberlo hecho y creo que tampoco lo necesitaba, ¿no? Porque tampoco necesitaba permiso para el humor que suscita leer, cuando uno lee Rayuela, leer del lado de acá, del lado de allá, el tablón, Talita caminando por este, o sea, yo cada vez que lo leo me desternillo de la risa. Y bueno, sí, ese humor es rioplatense, no, es muy difícil encontrar humor, es muy difícil encontrar humor. ¿No? En América Latina hay humor, pero en el Río Platense hay mucho humor. Y si uno va a Córdoba, al centro de la Argentina, bueno, realmente ahí el humor se convierte en el clima del diálogo vital. Sí, Enrique, sí, perdón, perdón. no, sí, Gracias. Francisco. No, simplemente que agradecerle al profesor. Y sí, es verdad, cuando uno lee Cortázar describiendo las peleas en un baño, eso es el, no recuerdo cómo se llama ese cuento, donde hay un personaje que se llama El Cronista, que es un cuento impresionante, es una novela corta impresionante. No recuerdo cómo se llama, pero no me he reído más en mi vida que en esa pelea en un baño por nada. Pero es que es algo, mirá, a ver, yo tengo acá el megafono La Guerra, ya que hoy lo mencioné, lo voy a buscar. Pero a lo seguro que no lo voy a encontrar. Acá es. Samuel, le dije, la mecánica viene buscando un movimiento continuo que le proporcione una fuente de energía sin costo alguno. ¿Existe o no un movimiento así? Tras escucharme, dejó escapar el filósofo una risa que desentonaba de aquel escenario de su muerte. Qué bestia maravillosa es el hombre, se regocijó. Todo está en movimiento continuo, en lo macrocósmico y en lo microcósmico, desde un átomo a una galaxia. El problema del hombre no está en el movimiento, sino en la inmovilidad. Lo que se mueve no es perfecto, solo es perfecto el gran inmóvil. Los testigos de aquella muerte no dudamos entonces de que Samuel estaba en la mejor de sus formas. Y decidimos extraer una gota más de aquel inagotable limón filosófico. Maestro, estamos casi en la frontera del siglo XXI. ¿Podría usted aventurar un pronóstico sobre la nueva centuria?
No soy ni un profeta ni un vate, se negó Samuel honestamente, pero hablaré como futurólogo y voy a dejarles una predicción acerca del mañana. ¿Cuál es, maestro? ¿Cuál es? Gritó el dúo excitado. Alcáncenme otra vez ese micrófono, solicitó el moribundo con apremiante urgencia. Se lo entregué al punto. Lo ubicó él entre sus nalgas y le soltó un pedo monumental que nos dejó aterrados. Era un pedo barroco, exultante de escalas cromáticas, fugas y contrapuntos. Entendidos en la materia, el afilador y el piloto admitieron después que jamás habían oído en este mundo un flato de tanta envergadura. O sea, un filósofo que hace eso porque en realidad todo lo que hace es risible. Fuera de la perfección, todo lo demás, cualquier otra cosa es risible, porque muestra lo que le falta para ser perfecto. Sí, 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 sí. Ahí está, creo que la risa sin venenos en el alma, ¿no? O sea, digamos, la aceptación cordial de la finitud, la aceptación de la finitud con bonomía, genera un humor sano, ¿no? Genera una chanza feliz, una chanza sin remordimientos, que no es irónica, porque no hay burla alguna, no hay sarcasmo, digamos, solo hay eso. Perdón, Jorge, gracias, profesor. No. No, no es nada. No sabría si preguntar ahora ante un final tan, digamos, estrepitoso. Pero bueno, mencionaste varias veces la fórmula ciencia de la experiencia, bueno, del alma erótica, decías. Sí. Pero la fórmula ciencia de la experiencia, ya ves mi intencionalidad. Sí, y la saqué de ahí. ¿Es de Marechal o es tuya? No, es mía. Ah, está. No, es mía. O sea, es una ciencia de la experiencia, pero no de la conciencia, sino del alma erótica. Está bien, está bien. Gracias por la aclaración. No, Marechal, no. No, porque hubiera sido demasiado serio decir eso. Sí, sí, pareció interesante encontrarla y No la busque. con la fenomenología del espíritu parecía tal, pero no me lo veía Marechal leyendo a Hegel, ¿no? No, ciertamente no. Pero leyó con mucho gusto a León el Hebreo. Los diálogos entre Amor y Sofía, de Judá Abravanel, que era el nombre de León el Hebreo, son, los comentarios que hace son realmente excelentes. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o vamos cerrando este encuentro tan... Sí. ¿Levantaste la mano, Francisco, o no, eh? Ah. No, Bueno, entonces... Ah. Te arreglaste el anteojo, bueno. Entonces nos vamos despidiendo. Te agradecemos una vez más, Enrique. A ustedes por la atención, porque... Bien. Esperemos que hayas pasado también un buen momento, como lo mencionaste en el primer encuentro. Sobre todo, y especialmente los 2 miércoles estos últimos han sido muy agradables para mí, la verdad que así es. Bueno, espero que también hayan sido para ustedes, soportables al menos, no digo agradables, pero por lo menos soportables. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda tarde. Nos despedimos. Despedimos. Chao, Adiós. gracias a vos. Chao, muchas gracias. adiós. Adiós. Chao.